Correa. Bienvenido, Iván, un gusto tenerte nuevamente en estos micrófonos. En la primera mitad de este año, la tormenta perfecta, entiéndase crimen organizado, oposición política y protesta social, tuvo a mal traer al gobierno. ¿Qué hará la administración del presidente Lasso para cerrar el 2022 con un balance favorable? Buenos días, Juan Javier. Gracias por permitirme una vez más dirigirme a los ciudadanos a través de los micrófonos de Radio Centro, y mil disculpas por llegar tarde a la entrevista. Venía desde el sur de la ciudad. Yo creo que es fundamental lo que el gobierno del presidente Lasso durante el primer año, que fue poner la casa en orden en términos económicos. Sin duda era necesario. Sin una casa en orden es muy complicado lograr todos los programas sociales que el gobierno hoy ha puesto en beneficios de los ciudadanos. Y tienen que ver especialmente dos, y tengo que mencionarte dos que son fundamentales y que van un poco de la mano de ese balance que queremos dar a fin de año, que tienen que ver el primero con Medicina Cerca y el segundo con Infancia con Futuro. Son dos programas emblemáticos desarrollados y creados por el presidente Lasso en beneficio de los ciudadanos. Medicina Cerca es el programa en el cual todos los ciudadanos que van a las consultas externas de los sistemas de salud públicos reciben su receta electrónica y van a cualquiera de las farmacias y retiran sus medicinas. Comenzó ya el programa, el plan piloto, comenzó con el Hospital Abel Gilbert de Guayaquil, el Monte Sinaí de Guayaquil, el Corral Moscoso de Cuenca, el de especialidades de Puerto Viejo y igual de Quito. Al día de ayer ya 6.100 personas habían recibido directamente esos beneficios, lo cual es fundamental y le cambia la vida a los ciudadanos. El día de ayer en el Gabinete de Salud, el delegado del presidente de la República, IES, anunció que los hospitales del IES en las próximas 2 semanas ya se sumaban al plan piloto. ¿Por qué lo llamamos plan piloto? Porque queremos que todo funcione perfecto, que los sistemas funcionen, que las recetas que se expidan vayan a las farmacias y todo está concatenado, porque lo que tenemos es a un ciudadano que requiere sus medicinas en el centro de la discusión, y eso es lo que el gobierno está haciendo. Y dos, uno de los legados más importantes del presidente será su lucha contra la desnutrición crónica infantil, que afecta a cientos de miles de niños en el Ecuador. Sobre todo a la Sierra Centro. El Ecuador tiene unos indicadores más altos, y este es un gobierno que no pone los problemas debajo de la alfombra, sino que los enfrenta, define políticas públicas y actúa de inmediato. La semana pasada en la provincia de Chimborazo se dio inicio a las brigadas con estudiantes universitarios para que vayan a todos los rincones del Ecuador a reunirse con las familias ecuatorianas, a conocer cómo están esos niños que comienzan desde que son gestados en el vientre de su madre y durante los siguientes 1000 días. Ese es el balance que queremos lograr a fin de año: programas sociales que beneficien directamente a los ecuatorianos, que solucionen sus problemas, pero solo se lograba poniendo la casa en orden. Está puesta, beneficios sociales comienzan a verse en todos los ciudadanos a nivel nacional. Estupendo. Me cuesta hacerte esta pregunta, Iván, porque no me agradan las acusaciones sin fundamento, pero acabemos con esto. En las redes sociales, y más concretamente en un par de medios digitales, se comenta que el gobierno se hace el desentendido mientras la corrupción sacude las aduanas y algunos otros ministerios del país. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en primer lugar ha sido la directora nacional de aduanas quien puso la denuncia de un hecho de posible corrupción. Por lo tanto, ha sido el mismo gobierno quien ha planteado el problema a las autoridades competentes para que actúen. Entonces, ha sido el gobierno nacional, a través de su directora nacional de aduanas, quien en conocimiento de causa va directamente a la Fiscalía. 2, la Fiscalía ha comenzado a actuar, ha realizado su trabajo, está en sus procesos de indagaciones e investigaciones. El gobierno apoyará todo el trabajo que realice la Fiscalía para llevar a la justicia a quienes deba llevar. Esa siempre ha sido la postura del presidente Lasso, y el gobierno seguirá en esa línea desde todos los ámbitos de su gestión. Iván, ¿cómo está? Un gusto que esté aquí con nosotros. Este eslogan que el gobierno está posicionando de poner la casa en orden, efectivamente,
era una tarea realmente titánica desde el punto de vista de haber recibido un país en donde ha estado enquistada la corrupción en muchos de sus estamentos y en muchas de sus instituciones. Entre ellas, por ejemplo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es un problema complicadísimo de resolver. Entonces, ahora con estos cambios de gabinete que se han dado a partir del año de gobierno, ¿cuál es la expectativa en cuanto a... Ya nos ha podido adelantar un poco respecto al plan de externalización de la provisión de medicinas, etcétera. Pero ¿cuál es la expectativa tanto en el gasto social, inversión social realmente en el ámbito educativo, en el ámbito de salud, vivienda y también de la obra pública? ¿Cuál es el giro que se quiere dar al gobierno ahora, luego de pues haber puesto la casa en orden, ya un poco de inyectar esos recursos a la economía? Poner la casa en orden no es un eslogan, es una realidad que el gobierno nacional tuvo que enfrentar frente a recibir unas finanzas con un déficit de 7.000 millones de dólares. Y hoy llevarlo al fin de año a un déficit de 2.000 millones de dólares, que es manejable para el Estado. ¿Con eso van a terminar este año? Con eso se espera terminar este año. Okay. Pero permite también asignar los recursos a la obra social con rapidez y con urgencia. Y el día de ayer estuvimos con el presidente en el cantón Olmedo de la provincia de Manabí, el cantón más pequeño de toda la provincia de Manabí, con alrededor de 9.000, 10.000 ciudadanos. Y el presidente inauguraba un programa de vivienda altamente novedoso y que va a ayudar sin duda no solo a solucionar el problema de número de viviendas en las comunidades, sino también a mover la economía local, y que es a través de la construcción de viviendas con bambú. Ahora, en el tuit del presidente han criticado el hecho de que la vivienda tenga caña, pero esto no es una casa de caña, o sea, como ordinariamente se ha visto en los lugares más pobres del país, sino que tiene otros elementos de que en principio la vuelven una casa mucho más funcional y bonita para la población. Eso es lo que entiendo, ¿no? No es una casa de caña, es una casa construida con bambú, con insumos locales. El bambú es un material que se produce en Manabí de gran manera, y eso va a beneficiar a todos aquellos que trabajan en el agro y en el campo produciendo bambú. Y además, para que ustedes conozcan y los ciudadanos conozcan, se ha preparado a muchos jóvenes, hombres y mujeres, que hoy construyen con bambú. Eso quiere decir que hay una educación técnica preparada para construir unidades habitacionales con bambú, casas de 2, 3 dormitorios, verdaderamente muy novedosas, que son frescas, que permiten la aireación de otra manera, que solucionan un problema habitacional, que van con el medio ambiente y obviamente ayudan a la generación de empleo de muchos jóvenes y de muchas familias que viven en el agro y que están necesitadas de que todo el Estado los ayude a mejorar su economía. Así que esto es un programa muy novedoso, y va obviamente con los objetivos de sostenibilidad que tiene las Naciones Unidas, y es importante que el gobierno se sume a ellos. Okay. También respecto aparte de las medicinas, ¿cómo va el tema porque usted fue uno de los actores principales dentro de estos diálogos que neutralizaron las protestas, por así decirlo, y devolvieron la paz al país? ¿Cómo van esas mesas de diálogo? ¿Cuándo van a acabar? ¿Cuáles son los puntos en donde un poco las líneas rojas que se han trazado ambas partes, etcétera? ¿Y cómo responde los otros sectores de la sociedad que también quieren entrar, por ejemplo, a estos diálogos y dicen, oiga, ¿por qué a mí no me mete ahí? Entonces ese es un problema también que está teniendo el gobierno, ¿no? En primer lugar, qué importante que la sociedad quiera dialogar per se. Y que en vez de tomar medidas de hecho nos sentemos en una mesa, pongamos al ciudadano en centro, busquemos el mayor bien común para todos y saquemos acuerdos adelante. Luego de los hechos de junio, se comenzaron las mesas de diálogo con las organizaciones sociales representadas por la CONAIE. La primera mesa en lograr un acuerdo fue la mesa 2, que tiene que ver con la refinanciamiento de deudas tanto de la banca pública como la banca privada, firmados y logrados acuerdos. Esta semana se iniciaron los diálogos sobre focalización de subsidios y control de precios, y yo no diría que hay líneas rojas,
Lo que te diría es que hay un ambiente propicio para llegar a acuerdos, basados obviamente en el acuerdo de paz que se firmó el último día del paro nacional. Así que cuando uno se sienta a conversar, a dialogar, el único beneficio, el único que debemos beneficiar es al ciudadano, y esto requiere que ambas partes, las que estemos sentadas en el diálogo, tengamos claro eso. Y si tenemos claro eso, te aseguro que cosas buenas van a salir. Estamos conversando con Iván Correa, secretario general de la Administración. Hablando de diálogos, Iván, el gobierno nacional ha recibido una cordial invitación a dialogar de parte del doctor Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, uno de los asambleístas que votó a favor de la destitución del presidente Lasso. ¿Ustedes ya le respondieron? La próxima semana se emitirá la respuesta de parte del Ejecutivo al pronunciamiento del señor presidente de la Asamblea Nacional. El gobierno cree realmente en el diálogo. El gobierno, el encuentro ha sido así desde el inicio. Pero es importante definir los temas que debemos tratar en esos diálogos. Yo creo que la Asamblea debe poner en el diálogo, y el Ejecutivo creo que así lo va a hacer, la creación de empleo, la generación de inversión para la creación de empleo. ¿Qué tal si conversamos sobre esos temas en la Asamblea Nacional y sacamos cosas adelante en beneficio de millones de ecuatorianos que esperan una respuesta? No van a aprobar nada, perdón la interrupción, no van a aprobar nada que implique que el gobierno obtenga algún rédito, ya sea político, electoral o económico. Es que debemos entender que esto no es un tema de que el gobierno o el no gobierno, esto es un tema de beneficiar a los ciudadanos. Y el gobierno va a buscar, el gobierno del presidente Lasso, lo que va a buscar a través de su bloque del BAN, a través de los legisladores de CLEO, es sentar en la mesa a los asambleístas que quieran resolver el problema del empleo de los ciudadanos. Eso es lo que debe primar. Si estamos pensando en qué beneficia o no beneficia al gobierno, creo que estamos equivocándonos todos. Esto es lo que beneficia o no beneficia a los ciudadanos. Y el gobierno tiene muy claro, el presidente Lasso tiene muy claro, que para lograr beneficios sociales, para lograr dignidad, para lograr programas sociales, el empleo es fundamental. El principal programa social de un gobierno debe ser la generación de empleo. El presidente Lasso lo tiene claro, espera que la Asamblea esté a la altura de resolver esos problemas nacionales para todos los ecuatorianos. El presidente Lasso dijo el otro día que se han creado 350.000 plazas de trabajo desde que puso un pie en Carondelet. Le creo a ojos cerrados al presidente Lasso. Solo quiero saber, Iván, ¿dónde están esos empleos que los opositores al gobierno achacan que no los ven? Bueno, en primer lugar, estas son cifras que brinda el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC. Y no solo que se han creado 350.000 plazas de trabajo, sino que se ha reducido en 7 puntos la pobreza. Eso es fundamental y creo que es algo que relieva la importancia del manejo económico de este gobierno y de cómo esos planes sociales implementados están ayudando a los ecuatorianos a salir de la pobreza. Creo que son dos hitos muy importantes, que no lo veíamos hace mucho tiempo en un gobierno, que no lo veíamos hace muchos años en el Estado. Así que el gobierno seguirá trabajando eso, el presidente Lasso muy enfocado en la generación de empleo, en la generación de inversiones que generen empleo, en reducir la pobreza de los ciudadanos. Sí, sonó bien desde que se anunció, habrá trabajo gracias a los contratos de inversión por 5.000 millones de dólares que ha suscrito el gobierno con inversores privados. Solo les ha faltado decirnos cuándo y dónde debemos meter carpeta, Iván. Yo creo que tú tienes un empleo, Juan Javier, por lo tanto creo que tú no debes meter carpeta. Es un emprendedor, Más bien tú deberías incluirte en uno de esos convenios de inversión y tratar de que esta radio cada día sea más grande y más fuerte. En eso nos hallamos. Esta semana en la UES hubo un conversatorio con el presidente de la República y el ministro de la Producción, Julio José Prado, en donde conjuntamente con otros 4 panelistas del sector privado que habían firmado contratos de inversión, exponían primero su compromiso con el Ecuador y con los ecuatorianos de invertir y generar empleo. Y uno de aquellos proyectos muy importantes es la creación de un nuevo hospital, el Hospital Santiago, que con una gran inversión y con un desarrollo tecnológico muy importante va a beneficiar la salud de todos los ecuatorianos. Así que se cree que por cada 15.000 dólares de inversión se genera un empleo. Así que esos 5.000 millones de inversión van en la línea de lo que el presidente Lasso quiere para los ecuatorianos.
gente que confíe en el país, ecuatorianos que sigan confiando en el Ecuador, que pongan sus recursos aquí, que generen trabajo, que generen inversión y que generen beneficios para todos aquellos que tanto lo requieren. Sigue en nuestro adelante el país. plan Ecuador Open for Business. Sigue adelante, obviamente. Cada día se suman más empresarios que quieren agrandar sus negocios, traer nuevos, invertir en el Ecuador, confían, creen y lo hacen diariamente a través de sus empresas, generando empleo y generando bienestar para todos. En esta dinámica con la Asamblea, volvamos a ese tema del trabajo por la sociedad, etcétera. El presidente ya ha anunciado el veto a la ley de comunicación. Realmente lo comentábamos aquí, es increíble que el primer proyecto de ley del presidente que envió fue para garantizar el derecho a la información, de acceso a la información, y le devuelven un mamotreto bodrio en donde se garantiza no el derecho a la información, sino el derecho a la verdad, lo cual es un completo absurdo en una sociedad libre, y es un concepto realmente totalitario, el derecho a la verdad, porque ¿quién decide qué es la verdad? Ahí es donde se pone a estos organismos como la Cordicom en su momento y todo esto a sancionar a periodistas porque no se alinean con la verdad oficial. Entonces, por ejemplo, si ya anunció el veto, realmente la pelea con la Asamblea va a seguir. ¿Qué otra? Por ejemplo, también ya vetó la ley humanitaria, la reforma a la ley humanitaria. ¿Y qué otro proyecto de ley tiene pensado enviar el presidente dentro de esto, o como él ya dijo en su momento, va simplemente a tratar de gobernar sin la Asamblea? Presidente Lasso es un defensor de la libertad de expresión, lo ha sido así desde que inició su carrera política y desde siempre. Cree en la prensa, cree en la libertad de expresión y seguirá peleando con ella, y obviamente, tal como lo ha anunciado durante esta semana en diferentes lugares de esta ciudad, inclusive lo hizo en Manaví ante los medios de comunicación, está trabajando en el veto a la ley enviada por la Asamblea Nacional y que mantenga el espíritu de la ley que él envió a inicios de año. Así que la prensa debe estar tranquila de que el presidente peleará porque sigan siendo libres. Y obviamente el presidente dijo que seguirá trabajando en beneficio de los ciudadanos y trabajando por decreto si considera que es necesario, tal como lo hizo con la ley de educación, que también envió a la Asamblea a inicios de su gobierno y que la Asamblea todavía la tiene allí, claro, durmiendo el sueño de los justos. Ahí lo que hizo fue reformar el reglamento y eliminar el examen y devolver a las universidades la admisión. Es correcto, devolver la libertad también a las universidades, de manera que a través de sus propios procesos trabajen con los alumnos y les abran las puertas a todos aquellos que quieren estudiar lo que realmente quieren estudiar. Oiga, pero así increíble, ¿no? El presidente cumple una promesa de campaña que era eliminar el examen de la CENESID. Él lo dijo siempre, para que los estudiantes puedan elegir la carrera y no el Estado no te direccione. Y luego sale una de las voces críticas del gobierno, una rectora universitaria que formó parte de las protestas ya de la universidad, me parece, de la SUAI o de Cuenca. Ella fue parte activa de las protestas en contra del gobierno, permitiendo el sabotaje y todo lo que se dio. Y sale diciendo algo que no tiene nada que ver con lo que se hizo, que es que el eliminar el examen no aumenta cupos. Eso no el presidente no ha dicho que el eliminar el examen aumenta cupos. Lo que ha dicho es que se va a eliminar el examen para que cada universidad arme su proceso de admisión y que luego los cupos es otra cosa. Pero también ha dicho que le da libertad a las universidades y facilidad para que la creación de nuevas carreras que vayan con los tiempos y las necesidades de los jóvenes no requiera la tramitología eterna que antes sucedía. Ha manejado las dos cosas al mismo tiempo y la ha definido así al mismo tiempo. Entonces, libertad para las universidades para que puedan decidir qué carreras generan nuevos cupos también. Claro. Así que, en fin, hay que seguir trabajando día a día para lograr los cambios que los ecuatorianos requieren. Fue una promesa del presidente hacia los jóvenes, lo caminó vía la Asamblea decidió no decir ni definir nada, así que el presidente actuó. Pongamos al gobierno en años calendarios. 2021 se baja el déficit fiscal a números totalmente manejables para la economía del país. 2022, lo acabas de anunciar, se dará un empuje total al plan de salud del gobierno y a la desnutrición infantil. Se va a combatir la desnutrición infantil hasta el finales de 2022. 2023 iban... A ver, pero no solo eso en el 2022, ¿no? La obra en todos los ámbitos del gobierno se va a dar.
nuevos hospitales. 2, en deportes ha sido impresionante el trabajo que está haciendo el ministro de Deportes a través de los programas Hincha de mi Barrio. El poner el deporte como política pública de Estado por primera vez en el Ecuador. El primer ejemplo es que en los Juegos Bolivarianos nuestros deportistas que en los últimos Juegos lograron el 4º lugar, esta vez lograron el 3er lugar dentro de todos los países que participaron. El presidente estuvo con ellos el día 26, que se celebraba el Día Nacional del Deporte. Lo mismo en cultura, es impresionante el trabajo. En educación, la puesta en escena de nuevo de las escuelas rurales que permiten a cientos de miles de jóvenes estudiar mucho más cerca de sus hogares que antes lo hacían. Así que no solo es en estos ámbitos, es en todos los ámbitos del sector público que el gobierno va a prender sus motores y poner a trabajar todos los beneficios sociales que requieren La los gran obra de ecuatorianos. infraestructura, las carreteras, la obra vial. Sí, la obra vial también tiene que venir, especialmente luego del fuerte invierno que hemos tenido. Ya resolvieron el tema del amparo constitucional que tenía la vía Machala, que tanto la gente la necesita. Bueno, seguramente la prensa debe investigar quién es el que pone los amparos constitucionales. El ex Falqués. Bueno, entonces pregúntenle al presidente Falqués o al asambleísta Falqués por qué lo está haciendo. Y cómo eso no permite que la obra continúe por el concesionario que tiene la carretera hacia el oro, que es tan importante para el Ecuador. Tan importante para la producción. Esteban Nova, ¿qué hacer ahí? No se puede saltar este amparo constitucional y va porque va a la carretera, ¿no? No, porque no le da seguridad jurídica al inversionista. Entonces nadie va a invertir si es que hay un amparo constitucional de por medio que impide en principio y que le puede tirar abajo su contrato en cualquier momento. Entonces no se va a invertir, nadie va a Increíble, ningún dólar. Una vía tan necesaria para el fundamental país. para el desarrollo del Ecuador, para el desarrollo del Ecuador. Pero bueno, habrá que hacer las preguntas. Y el puente sur, esas son dos que el gobierno tiene que hacer todo lo posible para que su gobierno puente termine. ¿Cómo va? ¿Cuál es el estatus del quinto puente? El quinto puente se está trabajando todo el proyecto a través de la Secretaría de Alianzas Públicos-Privadas con el BID, de manera a tener un proyecto que sea factible para que se haga realidad. La obra del quinto puente es necesarísima, va a generar ahorros gigantes a todo el sector productivo del Ecuador, así que todo. Se está trabajando sin descanso, es una obra grande, aparte de una gran generadora de empleo para todas las zonas aledañas, así que no tengan duda de que eso es una de las obras que se le han legado a este gobierno. Iván, el legislador Villavicencio ha pedido al presidente Lasso que convoque una consulta popular para reformar la legislatura. ¿Con esta ya serían 2 consultas este año o ninguna? La consulta popular sigue en palestras, es un tema que se trata y se conversa en el gobierno. El ministro de Gobierno consideró que primero definamos las mesas de diálogo, avancemos en ese sentido, vamos tratando los temas a medida que deban darse. La consulta popular hay temas que deben plantearse seguramente en relación al empleo, en relación a la seguridad, y es claro uno de los objetivos de este gobierno. Sin duda el tema pendiente es la seguridad en el país. ¿Cómo se está abordando este tema? En primer lugar se la está abordando de frente, entendiendo cuál es el enemigo al cual debemos enfrentarlos, porque si no tenemos claro eso, todas las medidas que tomemos no van a resultar. Y en eso, un enorme reconocimiento primero a la lucha frontal del presidente de la República, quien claramente ha dicho cuál es el enemigo, el narcotráfico, y cómo lo está enfrentando. 2, a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El día de ayer hubo un operativo muy importante frente a la banda de los lagartos y la Policía Nacional trabaja sin descanso. Este es un enemigo que debemos enfrentarlo todos con la seriedad que amerita. Es la primera vez que un gobierno decide enfrentarlo, así que tal como ha dicho el presidente, esta es una lucha que requiere mucha valentía y que la esperan los ciudadanos, y ténganlo por seguro que así seguirá. Ahora, las cárceles del país siguen al mando de los reos, de las grandes mafias. Y esto no es de ahora, viene desde años atrás. ¿Cómo desterrar este control de las mafias de los centros penitenciarios? Bueno, en primer lugar es
con un grupo mucho más fuerte de guías penitenciarios. Recuerden que en este año el presidente inauguró la primera escuela de guías penitenciarios con 1.400 nuevos oficiales que van a ayudar a prestar mayor seguridad en todos los centros penitenciarios que tiene el Ecuador. 2, hay por fin una política pública que busca tener el orden, mantener los centros penitenciarios como deben estar, atendidos en todos los aspectos, pero por sobre todo es enfrentar la lucha contra las bandas, contra estas bandas que tanto daño hacen en el Ecuador, tanto daño hacen a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y erradicar el narco y microtráfico en nuestro país. Así que ¿ha habido algún... es un proceso que no es tan sencillo, que no es tan simple, pero que el gobierno ha decidido luchar. ¿Y ha habido algún avance respecto de la colaboración de tanto de Estados Unidos como de Israel que el presidente buscó en su visita a estas dos naciones? Sin duda, una en Israel y 2 en la cumbre que hubo en Los Ángeles, en donde se reunió con Biden y con el secretario de Estado Blinken, me parece, sin duda, para tratar de lograr cooperación en este tema? Tanto el gobierno de los Estados Unidos como el gobierno de Israel han manifestado su generosidad en apoyar este proceso de lucha que lleva el Ecuador, y seguimos trabajando con ellos en, primero, modernizar nuestras fuerzas, tanto la Policía Nacional como nuestras Fuerzas Armadas, tecnológicamente, en términos de armamento y obviamente en términos de manejo de inteligencia. Así que tengan la seguridad que es algo que está en la agenda diariamente del señor presidente de la República y se trabaja sin descanso. Tu mensaje es la persona que está atenta a esta entrevista, que quiere un mensaje positivo, porque es impresionante cómo los medios en el país, la prensa en general, salvo contados medios, y me incluyo en esos contados medios, tratan de solamente comunicar noticias negativas día a día, palo tras palo. ¿Con qué noticia positiva dejas al oyente, Iván? En primer lugar, un agradecimiento a todos ustedes, porque al final del día son un representante de los ciudadanos, y que sus críticas son muy escuchadas y son trabajadas para dar respuestas. Es importante que la prensa siga haciendo su labor en beneficio de la ciudadanía, que sea ese micrófono que les permite hablar y decir las cosas que son importantes para ellos, y tengan la seguridad que nosotros escuchamos y actuamos. Y muy buenas noticias. Yo creo que en esta semana que el presidente de la República ha hecho agenda en la ciudad de Guayaquil, y obviamente también estuvo en Manabí el día de ayer, es importante cómo la reactivación se siente, ¿ya? Cómo la reactivación económica de poco a poco va generando sus frutos, y que debemos tomar muy en cuenta que hechos como los de junio lo único que hacen es parar todo el crecimiento que viene desarrollándose en el Ecuador. Que tomemos mucho en cuenta que el ecuatoriano quiere trabajar, quiere salir, quiere generar empleo, quiere desarrollarse en tranquilidad. Y este gobierno está generando todas las herramientas necesarias para que esa economía dé respuesta a los ciudadanos, tanto en la generación de empleo como en las soluciones sociales que tanto se necesitan. Que así sea. Gracias a Iván Correa, secretario general de la Administración.